Aquí he venido que iba a sacar esta avileña, pero la llevaré mañana. No las pude llevar el otro día porque... Shh, ven aquí. Ven aquí, estate quieto. No las pude llevar el otro día, me las tengo que llevar. Ya decía el muchacho, vamos a llevarlas ahora, pero le he dicho que no, que esta tarde no. Mañana por la mañana. Tengo que ir a comprar una tarjeta ahora a ver qué tal se ven los directos con la tarjeta. Y, y mañana las llevo para allá. Y hay mucha comida, pero tienen que rebuscar ella. Pero estos son malos pastos, son una de esas pastos no fino. Es bueno para verano, pero para invierno malísima. Y llevaré para allá esta navideña. Tengo para allí una comida brutal. Vamos a tirar para allá, pues me va a llevar el muchacho que tenemos que ir a un sitio. Y ya veremos. El muchacho ahora me ha llamado antes que para traer a sus vacas. Le he dicho, no andes trayendo vacas todavía ni ovejas, que aquí tenemos hasta que no se echemos hasta estos alcaldes no aprendan a... No se puede tener ganado. Puedes tener ganado, pero ilegal. Ahora mismo está hablando con el muchacho de eso. Fíjate lo que está liando la alcaldesa. Que un joven ganadero tampoco se puede incorporar por culpa de esta petarda. Pues menos mal que el padre no entró en la Extremadura. Sienta la Junta de Extremadura, pobrecitos de los pobres. Aquí no queda un pobre vivo en Extremadura. Esto lo fusilan a todos. Madre mía, pelotas de los ricos a muerte. Oh, menudo plan. El padre de la Junta de Extremadura, ella la alcaldesa. Trincando dinero por todos lados. Dice, yo no cobro, no cobra porque no le votaron en el pleno. ¿A quién se le ocurre? Me dice uno, ha hecho un vídeo de que está en contra de la ley actual, de la ley electoral. Digo, pero si ella es alcaldesa con esa ley, que con 50 votos esa mitad alcaldesa que está contando ahora que no está, pues si no está a favor, ¿para qué se presenta? Anda, anda, cuentan una cosa, hacen otra. A esto le va a salir caro la broma. Riéndose los tontinos, sí que yo me he alucinado. Esta vida es así, la vida del mundo rural, esto es así, una lucha diariamente. Mira, me ha llamado un ganadero y me ha dicho, allí en mi pueblo pasó algo parecido. Se empezaron a poner denuncias, dice que algunos hasta 15.000 euros tienen que pagar de multa. Claro, esto es lo que pasa. Por culpa de tontos de esto pasa estas cosas. ¿Qué necesidad tengo yo de denunciar esto de las ovejas? Sabí, como el caella, ¿qué necesidad tiene que ahora su madre se tenga que empadronar en el pueblo? ¿O qué se piensa? ¿Que porque sea alcaldesa su madre puede seguir trincando? No, no, esto no es así. Pues si me hubieran dado lo que me corresponde, pues que se hubieran seguido como están. No, no, ni, no, ni, no, no, no. Oh, pero es muy bonito. Chachi, luego cuentan una historia que no es real. Lo dice que hay que mirar por el mundo rural por los ganaderos, pues haberle dicho a secretaria, solicita la autorización, pues dársela. Que nada, que no somos nada, como canta la canción. Al muchacho mío se tendrá que esperar 4 años a que se quite esta payasa de alcaldesa. Si no va a la cárcel antes, porque vamos, el paso que va a la cárcel la va a ver pronto. Todos los primos suyos, todos trabajando, todos bien montados. Y este tonto, aquí ando haciendo el bobo,
con lo que sabe. Madre mía, si es que se ha traspasado lo que sabe. Caprichoso y caprichoso y caprichoso. Ay, Byron, Byron. Ahora tiene que estar el muchacho mío 4 años esperando a que se quite la alcaldesa. A ver, porque ¿qué vamos a hacer? No se va a incorporar aquí, que ya tiene que traer el ganado este año y te venga aquí el ayuntamiento, que no hace falta papeles. ¿Cómo vas a pedir un papel que ninguno lo pedimos? Madre mía. Tira una cosa. Me está hablando un técnico aquí. A mí no me andéis a la es que me están hablando y venga a pedirme códigos. No me andes pidiendo tantos códigos ahora que estoy andando. Estaban pidiendo a la muchacha. Eso que se hace por la noche, tanto código ahora. Es que estoy bloqueando aquí, porque me está todo pidiendo códigos. Vamos a ponerlo en silencio, me ha enseñado Miriam. Vamos a ver. Se acabó. Vamos a ver si funciona el móvil sin sonido. Y esta noche va a llover. Mirad qué niebla. Vi gente correr y no estabas tú. Ahí nació viento, ¿os acordáis? Ahora va a parir la madre. Vi gente correr y no estabas tú. Hoy la que liasteis con el incendio, ¿os acordáis con el incendio? Estaban las vacas para allí. Mira dónde fue el incendio. Para allí, pero lejísimo, ¿eh? Y todos insultándome a mí, todos los seguidores. ¡Ay, tu sobrina salvándote las vacas! Menudo, para hacer el vídeo del paripé. Vaca se va a arrimar una vaca, es así. Y vosotros todos insultándome a mí. Mira dónde estaba el incendio, a kilómetros de las vacas. Pero claro, papá. ¿A qué me liasteis con el incendio? Madre mía. Todos insultándome. Y yo para aquí, yo tan tranquilo ahí con las vacas y todos vosotros insultándome, toda la gente. ¡Ay, lo que has sufrido tu sobrina salvándote las vacas y tú tan tranquilo! Vamos a ver, no voy a estar tranquilo, llevo toda la vida en el campo, si el incendio está a kilómetros de está la vaca, yo que tengo que correr. Chacho. Madre mía, ¿a qué me liasteis? Voy a hartar. ¿Dónde estabas tú cuando naciste? ¿Ves estos caminos de las veredas? Son del ganado que había aquí antes. Iba por aquí el camino. Tú no me has querido. Ay, es mi pobre hijo. Con las ganas que tiene de tener su ganadería por culpa de la alcaldesa no las va a poder tener este año. Vamos a hacer un escrito a la Junta de Extremadura diciéndoselo. Que se va a devolver la subvención y todo el muchacho, porque su prima, la alcaldesa, se niega a dar documentaciones y papeles que nos exige la Comunidad Europea. ¿Sabes qué tal le va a sentar a la Junta de Extremadura que un chaval con 19 años, por culpa de su prima, la alcaldesa, tenga que devolver no se puede incorporar a la ganadería? Con la falta que hace de ganaderos en España. Y más esto, que esto sí funciona, como muchacho mío que estoy yo ayudándole, que esto funciona. Tengamos que... Y luego que vaya diciendo en las redes sociales que es ganadera. Y está puesta la oveja a nombre de su madre y su madre en el Pere, en otro pueblo. Y las ovejas metidas aquí en la dehesa del pueblo, de otro pueblo. Buen día. Qué vergüenza. Ni los del PP, que son de derecha, hacen eso. Ay, tan contento. Tan contento. Y ajá, ya está. Ellos que saben, yo no tengo ni un triste papel.
Ay, Dios mío, esta vida es lo peor que hay. Siempre perseguido por la policía. Ahora perseguido, siempre estoy perseguido por, mira, seta. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, como dice mi hermana, es la que manda ella. Hoy es la que manda. ¿Para qué quieres papeles si nadie los pide? Aquí se va a liar una parda. Estás acostumbrado toda la vida a avasallarnos y te tienes que apartar y te tienes que callar. Claro, y avasallarte y ya está. Y dices, ya está. No, le vamos a hacer un artículo, a ver si le mando un artículo a un periódico que lo saque. Porque esto tiene que salir en las noticias del telediario. Que va a apostar y que cuando ya ven la cosa entrillada, pero bien entrillada, me lo darán y dirán, es que dirán cualquier tontería. Pues contestar, como dice el abogado. Pues di por qué motivo. Peor lo del muchacho, que el muchacho ahora, una subvención que le iban a dar, que es que le pertenece, pues se tiene que devolver el dinero, no se puede incorporar, tiene que estar trabajando conmigo hasta que se quite esta de alcaldesa, claro. Mientras este perro ahí metido, ¿qué vamos a hacer? Teníamos a perro seco, ahora tenemos a una loba peor que un perro. Pues encima el perro seco, por lo menos cuando veía la cosa, te daba lo que te pertenecía. Pero esto ni lo que te pertenece. Ya lo pagará. Llevan pagándolo toda la vida, porque no le luce nada. Nada absolutamente. Llevan toda la vida echándome maldición y contra más maldición. No, si me han pasado dos cosas súper buenas estos días, que no las quiero decir, pero súper buenas. Pasa que no las puedo decir, porque si no, madre mía, no de esto, de otras cosas que tengo, otros negocios. Estos pinos tendrán que cortar todos ahora. Pero los dejan porque los pinos luego van a los ayuntamientos. Por eso el pino, toda la gente está en contra de los pinos, pero el pino es el árbol que más dinero le da a un ayuntamiento, porque se crían solo. Y a los 10 años están para cortar los 12. Y se crían en todo tipo de sitios. Luego los pinos arden muchísimo los incendios. Me llama el hijo y me dice que está muchacho antes de empezar. Antes de empezar a ser ganadero me lo quieren eliminar. Me cago en 10, pobrecito. Echándome la cuenta de muchacho. Y no eches cuenta y olvídate de las vacas y de las cabras. De momento quédate con las mías porque aquí los de Somos Cáceres solo quieren a vagos y maleantes. Somos Cáceres solo quiere vagos y maleantes, estafadores y toda esa gente. Eso es lo que quieren los de Somos Cáceres. Así que, hijo, le he dicho así que se espera a ver qué pasa, a ver si se quita la alcaldesa o se va, o la echan, o a la cárcel, o yo qué sé. Algo tendrá que pasar, esto así no se puede ser. Ahora tiene varias denuncias. Pasa que el muchacho mío ya está para otro año, nada. Como pase este año ya no puede. Porque claro, si tienes que hacerlo todo según va la ley se incorporó, viene aprobado, te dan paquete, desde que te viene aprobado tienes que comprar el ganado, traer el ganado. Pero claro, ¿cómo vas a traer el ganado si le pides un papel al ayuntamiento y te dice que no te lo da, que con su palabra vale? Toma por saco, ni en la época de Cristo. La encina esta que guapa, Y luego sale haciendo vídeos de que hay que mirar por la ganadería. ¿Y qué es ganadera? Una persona que han odiado el ganado toda la vida, igual que mi hermana, que olía fatal las cabras, que las ovejas era lo peor que olía, como ¡buah! Mal huele las borregas. Ya están yo nunca sería así.
Mira que puedo ir ahora mismo si quisiera, pero tener otra vida y sigo siguiendo la vida mía. Y la Miriam riéndose, la mujer mía se está riendo todo el día. Y dice, pero ¿qué te pasa? Digo, ¿qué va a pasar, la gala? Tenemos aquí la guerra. Dice, tú déjalo que ya irá todo para adelante con los juicios. Y ya, pero una cosa que siempre he luchado yo por tener derechos y que nunca los pueda tener. Ay, madre mía. Hijo mío. Y ahora el muchacho mío que le paralice una payasa como esta. Y luego sale diciendo que es ganadero y que hay que mirar por los ganaderos. Ni eres ganadera ni vas a mirar por los ganaderos en la vida. Vas a intentar arruinar a todos los pobres que pilles por delante. Y esta nunca va a trabajar, va a ser toda la vida política, ¿eh? Y pobrecito si algún día encuentra un puesto de trabajo. Que a todos los que coja allí en el trabajo le va a amargar la vida. Esto ya han visto lo que es el poder, madre mía. Hasta la Virgen María van a meter en el ayuntamiento. El lagar me dice que... El lagar me llama que cuando traemos las vacas, digo, pues espérate que tus vacas van para rato. Está el lagar pobrecito, todo ilusionado. Dice, no es que este zopenco no quiere firmar, ni hacer nada, lo que le pertenece. Lo que tiene que hacer no lo quiere hacer. Ha dicho el lagar, estas tipas acá, las mías te las dejo, que vaya haciendo práctica, madre mía. Me dice una chica que me ha llamado que también es una persona fuerte de España, no fuerte, pero es famosa en España entera, y una chica famosa que es amiga mía, me llama y me dice, pero ¿cómo es posible que diga en un vídeo que la ley electoral, cuando ahora hemos mirado y ella sacó 50 votos y mandan en el pueblo? Y digo, pues lo que te dicen, te hacen como los curas, te dicen no comas, no bebas, pero ellos comen y beben. Que a mí eso me da igual, a mí me diga lo que le corresponde. Y al muchacho mío igual, se lo tiene que dar sí o sí. Va a permitir que todos los derechos que hemos tenido todos del campo, te venga aquí un petardo de esto que no ha salido del pueblo en su vida ni va a salir a decir que hay que llevarle un jamón a casa o darle las redes sociales para ella. Tendré que dar redes sociales para que me dé los papeles. ¿Es porque eran las vacas también o las vacas no que le dan miedo? Vamos a andar, muchacho. Esta aceituna que dice que le quedan 4 días. Shh, tela para allá, Bairo. Estos perros, macho, yo no sé qué hacer con ellos, es imposible. No puedo poner el teléfono, van a tirarme el teléfono, es que lo cojo. Nada. No los puedo llevar sueltos porque... Y los mamporreros estos de mi pueblo, algunos se ríen que se piensan... Hay días que me llaman, vamos, más de 2000 personas. ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser, esto va a ser risorio, ¿no? De momento ya lo veis. Al muchacho mío no puede traer ganado por culpa de su prima, de la alcaldesa. Y eso no puede decir que no, porque eso es verdad. Vamos, si lo trae, lo tendremos que llevar a otros sitios y tal, pero aquí lo que es en el pueblo, según la alcaldesa, con su palabra vale. Su madre puede estar en Cabalso, fijaros, quitándole el trabajo a trabajadores de Cabalso. Y luego quitándonos a nosotros la comida de aquí a los ganaderos de aquí. Bueno, es el único ganadero que hay. Pues si lo estás haciendo, cállate. Esto va a acabar mal. Quieren ellos que aguantarte, como toda la vida, te tienes que aguantar y me echan a mí, te tienes que ir, darle la casa, darle la finca, darle todo, dárselo todo e irme yo. Ya está, todo suyo. Vamos, que tengo yo una finca a comprar que me han costado mi sudor y sangre y se las voy a vender a uno. Un amigo mío le va a vender un huerto y le dice mi hermano
Que tengo que contar con ellos, que no puedo vender nada. Mira, es que si estoy allí, me viene otro y dice, no, es que ha dicho que primero están ellos, pues si no tienen, tienen que lo compre. A ver si que compre algo, a ver si es verdad. Eso ahí está, que me lo digo el tío, va para allá y dice, que primero estaban ellos, que yo no podía vender así. Vamos, vamos. Eso es verdad, eso me lo han dicho 3 o 4. Y después estará zumbado de la cabeza. Vamos, me dice que es una finca heredada. Pues no se la vendo a nadie porque es la heredad de mi padre. Se la vendrá un hermano, pero fincas que yo he comprado, que me ha costado a mí mucho, se la vendrá el que a mí me dé la gana. Si quiero venderla. Ahora, yo de mi padre, pues me parece que si lo he heredado, pues me parece justo decírselo antes a ellos. Vamos, que yo iba a vender un cacho huerto de 200 metros cuadrados, que está para ahí que no lo uso. Eso me saltó, los 2 hombritos. Es que ha dicho que antes tienes que contar con ellos, que yo tengo que contar con lo que yo haya comprado. Vamos, hombre. No, le voy a tener que dar las casas, las fincas y dárselo todo para ellos. Y las redes sociales y todo, yo le he criado para ellos. Si cuando era niño se reían de mí y me decían que yo iba a ser el criado suyo, os lo juro que yo iba a ser el criado de ellos. Así me decían, los ricachones. Es que eran muy ricos. Criado yo. Lo que piensan burlar todo lo que han querido, pero con el ayuntamiento no sé, con eso sí que no los voy a dejar pasar. Esto, cago en 10. Yo esa finca que he heredado, pues se ha dado al muchacho. Lo que se hereda de uno, no, pero una finca que yo he comprado, si me da la gana de venderla, la vendo, que la he comprado yo. Oh. Anda, anda. Y ahora se está riendo, que se piensa que el muchacho mío ya no puede traer las cabras ni las vacas, puede comprar al muchacho mío ganado, porque ella no quiere. Así de claro, porque ella no quiere, el muchacho mío no puede comprar ganado. Así de claro. Y si lo compras te tienes que ir de aquí, porque aquí no te vamos a dar ningún papel. Es lo que está haciendo. Esto es increíble, increíble la que tenemos liado. El abogado me dice, tú tranquilo que ya contestará. Sí, tranquilo, tranquilo, Dios, tranquilo, tranquilo. Mira para dónde estamos ya, tranquilo, tranquilo. El muchacho me tiene que tener ganado primeros de año ya. Tranquilo, tranquilo, se van pasando los plazos. Digo, tú tranquilo que ya lo harán. ¿Cómo que tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Menos mal que no ganó de presidente de Extremadura. Si gana de presidente de Extremadura, todos los ganaderos nos echan del pueblo. De Extremadura nos echan a todos. Madre mía. Presidente de Extremadura, de la Junta de Extremadura. Pero por favor, por favor. Cago en 10. Si ves el perro, si ves el perro, vamos a cambiar el caballo, lo tengo aquí. Ya el perro se tira por la ventana a morder el caballo. Menos mal que el muchacho tenemos también un plan B, pero es que lo que digo yo, lo que me dice todo el mundo, es que tú también tienes derecho, porque a mí se tiene que ir el muchacho mío también para la sierra. Vamos a ver, ¿por qué? Porque lo diga un petardo analfabeto. Vamos, hombre, que ya esto es quitar tu casa para los demás, que esto ya no puede ser tanta burla, hombre. La Miriam se me ríe. La Miriam dice, tú déjalo, que ya reventa, ya le dirán lo que hay. Y lo que es que no déjalo, que se pasan los plazos, no que se pasan, que todo se retrasa. Eso no lo cuentan los vídeos, que hay un joven ganadero que se ha incorporado y que no se puede traer su ganado, que el ayuntamiento dice que como no vale, todo el mundo. Ella es la primera vez que es ganadera. Ya está. Que haga ella, que se incorporen.
Ya, pero sabe que si se incorpora tiene que tener papeles. Están enseñados a hacer todo ilegal. Vamos a atar el caballo aquí. Y ahora me llama el muchacho que echando cuenta de las vacas suyas. Yo, estás tú cabrón para rato, hijo. ¿Por qué? Claro, el Dagar no entiende que por qué. Le dice, pues mira, pues muy sencillo, porque la alcaldesa no te quiere dar los papeles de los pastos, ni te los va a dar a ti, ni los quiere dar a mí. Yo los tengo de otras alcaldesas, pero de esta no. Claro, el muchacho no entiende esa cosa. A ver, ¿por qué motivo? ¿Qué dice el Dagar? Pues dice, pues díselo, llámala y díselo a ver por qué no te los quiere dar. No se os quiere dar a ningún ganadero. ¿Quiénes son ganaderos? Podemos meter ganado, pero sin derecho a nada. Amigos sin derecho a roce. Buen día. Tenía que llamar a alguna asociación de estas de jóvenes ganaderos o algo para que le echaran una mano al muchacho. Bueno, ya. Yo sabía que con los socialistas me iba a pasar y lo tenía todo bien atado, lo tengo bien atado. Lo sabía que con los socialistas me iba a pasar porque me lo estaban diciendo los socialistas que cuando entraran iban a prohibir pastar vacas y cabras. Me lo decía uno que iba con los ellos, es politicucho. Y el primero era el alcalde, ese alcalde no quiere, pues tiene allí. El socialista tiene su hermano cogía un montón de fuentes allí robadas. Y si hay ganado, esas fuentes tienes que dejarlas para que el ganado beba, entonces no quiere que haya ganado, quiere tener todo el agua en su finca. Y eso como vaya a pegarse por un día, traca atrás. Pero que te vengan estos que dicen que miran por la ganadería. Y si entras de la Junta de Extremadura, a todos los ganados de Extremadura nos arruinan a todos. El poder lo tiene que tener gente buena. Que sepa que todo el mundo tiene derecho, que el sol sale para todo el mundo y que todo el mundo tiene derecho en las mismas condiciones, para eso está la ley, vivimos en un estado de derecho y así. Entonces, ¿qué pasa? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, eso no es así. Ahora, ¿por qué el muchacho mío no va a poder traer ganado aquí? Por culpa de ella. Unos ilegales, eso no es así. El muchacho cumple la normativa, le pertenece y le tiene que dar contrato como a mí, no contrato, autorización, y ya está. Ahí la que la asesora es mi hermana, que no se entera de nada. Da igual todo. ¿Cómo que da igual todo? ¿Cómo que da igual todo? Pero cumplirla, pero vamos a ver, es que esto yo me quedo esto ya alucino, ya alucino. Entonces que no me lo pidan a mí, por favor, tampoco. Madre mía. La Miriam se ríe, el abogado me dice que tranquilo, la del sindicato ha dicho, tú tranquilo que el ayuntamiento tiene dinero para pagarte todo lo que tenga que pagar. Si yo no es el dinero, es utilizar un organismo público para hacerle daño a una persona, eso no se puede hacer. Ahora han arrendado este prado a un amigo mío. Aquí van a tener hasta tiro va a haber ahí. Bueno, tiros no, porque no hay tiros, pero... Esta noche va a llover. Vi a gente correr y no estabas tú. Al muchacho pues me llama esta tarde que está contando la historia. Y dice que para ver por qué no puede traer su ganado, que tiene todos los papeles, ha hecho que lo ha hecho todo. Pues, a ver, pues llama al ayuntamiento a ver por qué tú no puedes. A ver, ¿por qué no? Porque si no tienes papeles sí te dejan, pero como vayas con la ley no te dejan. Ahora el muchacho se va a tener que estar, bueno, hasta 4 años no va a durar, pero ya claro, este año no se puede incorporar. Hay que devolver, tiene que romper todos los papeles que hemos hecho, todo un trabajo que se ha hecho detrás. Todos los proyectos hay que perderlos por culpa de un alcalde. Y si no, pues se tiene que ir del pueblo, así de claro, aquí no puede estar. Entonces, vamos. Y esos son los que salen en los vídeos diciendo, yo no defiendo la clase obrera, la clase y a la ganadería. Yo no estoy diciendo
avasallando, ni os he dicho nunca que estos están ilegales, nunca, porque no me ha importado. Yo lo digo ahora cuando a mí no me da lo que me pertenece. Pasa que es muy bonito echar un responso y luego hacer otra vida. Luego decir, al pobre que coja lo arruino de verdad. Y lo torturo, y si no tiene que venir descalzo y de rodillas ante mí. No. Vamos, a mí que me lo diga una persona que es su trabajadora y de todo, pues me parece bien. Pero personas que no han trabajado en su vida ni han hecho nada, vamos. Venga, un muchacho con 19 años que se incorpora a la ganadería con razas autóctonas que están en primera extinción y que porque un cacho ayuntamiento esté dirigido por un monigote tengamos que estar aguantando eso. Vamos, hombre. Caprichoso, ¿no ves los caprichos por dónde salen? Me dice el lagar, pues no tendrá que dar. He dicho, pues pídiselo tú a ver si te lo da también a ti, porque a mí mira lo que dice. Vamos, no dice que no, solo me ha dicho funcionario que no me van a hacer nada. Ella no te contesta, silencio administrativo. Hasta que venga hasta mañana o pasado, que venga el Seprona, denuncia a todas las ovejas, denuncia a su madre, denuncia a mi hermana, denuncia al otro que tiene las ovejas, denuncia al de las vacas y tengan que ir esos todos al ayuntamiento a pedirle el papel. Verás que pronto no lo dan a todos. Es así, es que es así. Ahora, ya veis. Me había olvidado ya del tema y ahora me llama el chaval diciéndome eso y se he dicho al chaval, yo sí que no puedes traer el ganado, ¿no? Es que tu prima la alcaldesa que va con la varita mágica dice que no. Esto es increíble. En el 2023 que haya personas así, increíble, os lo juro, increíble, Si es que ya es verdad que han ido siempre por los ganaderos, pero es que aquí en Sierra de Gata pues están mirando mucho por la ganadería, los políticos, ¿verdad? Está lo del proyecto Mosaico de la Universidad que está mirando por los ganaderos, se están haciendo naves para los cabreros, se están pagando los cortafuegos a los ganaderos para que ganemos, para que... ¡Ey, que te vengan unos ilegales de esto! Que está todo el mundo, estamos todos luchando por la ganadería y por la agricultura de montaña, y que te vengan unos delincuentes a romper todos los proyectos que les dé la gana, pero que no le estamos pidiendo nada ilegal, que eso es legalidad. Dice que el ayuntamiento lo que da los montes a la Junta de Extremadura, que ya no... Madre mía. Oh, qué orgullosa tiene que estar. Que ni su primo pueda traer ganado. Madre mía. Oh, y los otros tontinos de alrededor de ella, todos riéndose. Toda la tribu esa que tiene para ir de perdidos y maleantes, porque no hay ni uno que tiene nada. No hay ni uno que tiene una cosa bien hecha, ni uno. Hacho. Y luego dicen que el delincuente soy yo. Así. Una cosa es lo que cuente, otra cosa es la verdad. A mí me decía mi hermana, propia hermana, que yo no tenía papeles. Si no tenemos ninguno tenemos. Y yo, ¿no tendrás tú? ¿No lo tendrás tú? ¿Lo tengo que enseñar en el Facebook? Vamos. ¿O tendrá yo que sé, que se montan unas películas que esto es para flipar? Y yo flipando. Es que flipa todo el mundo. Y dice, yo no sé. La que tenemos en Extremadura, la dura. Vean por dónde le va a salir el bastón de mando. El bastón de mando. Nunca sirvas a quien sirvió, ni obedezca a quien obedeció.
Todos quieren, pues como tienen a mi hermano Marco lo tienen que no tiene nada, tiene todo, él no puede hacer nada ni tener nada, así me quieren tener a mí, igual. Pero me da igual, porque sé sobrevivir en condiciones extremas. Eso de ser autóctono, sabemos sobrevivir en condiciones extremas. Extrema y dura, tus mujeres la ponen, extrema y dura. Tus mujeres no la ponen, extrema. Tenemos el agua al cuello con tanto... ¿Cómo está el muchacho? ¿Se habrá disgustado con lo que le he dicho? Es que es la verdad. Le he dicho, vamos a ver, ¿cómo te voy a traer las vacas? Las vamos a ir a buscar, a comprar. Si no te va a dar el ayuntamiento los papeles, es que es imposible. El muchacho, ¿qué? ¿Por qué? Ya, pues porque la señorita alcaldesa dice que no hace falta papel. Entonces el muchacho se incorpora, tiene que presentar todos esos papeles. Y no se los van a dar, se le pasan los plazos. Porque la Junta de Extremadura tiene todo plazo. El muchacho para primeros de año había que traer ya las vacas, más o menos primeros a últimos de año, para enero, febrero. Pero claro, si te vas a traer las vacas, me voy a gastar 50.000 euros, 60.000 euros en vacas y cabras, y te llega el ayuntamiento y te dice que no te da ningún papel. Cuando están obligados a dártelo, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, si no, juicio, ya tienes que denunciar otros 2 años esperando. Y si hubiera entrado su padre en la Junta de Extremadura, a todos los ganaderos nos cuesta la ruina. Os lo digo de verdad. A todos los ganaderos, ¿eh? Porque esto nos empieza a quitar papeles. Hombre, estamos todos en contra de la burocracia, estamos todos en contra. Eso está claro, pero mientras eso está, sí hay que cumplir la ley. Ah, buen día. La que os tenemos metida, la que tenemos liada aquí, esto es porque una novela. Ya no es que me fastidien a mí, que yo me puedo salvar. Es al muchacho mío, que esa es otra gorda. Es que a ser que le va a hacer daño de verdad. Hace, porque el muchacho traía el ganado este año, ya es un año adelante, ya tiene 19 años, el muchacho ya con 19 años se trae el ganado, cuando el muchacho tenga 30 años ya tiene una ganadería potente. Y que por culpa de esta gente se tenga que esperar otro año o hasta que se quite el alcalde. Esto no puede ser, ¿eh? Y mientras tanto, tú contento por llegar al Parlamento. Dice que no se critica la ley electoral que se ha hecho ella alcaldesa con esa ley. Pero vamos a ver, pues si te estás contradiciendo tú todo el día, le da igual, se piensa que la gente todo vale, se piensan que todo vale, y no, en la vida no todo vale, valen algunas cosas. Tú no puedes decir que estás en contra de una ley a la cual tú, gracias a esa ley, una persona que saca 50 votos, le han dado el bastón de mando. A esa ley y engañando a los niñatos del PP. Es la culpa del anterior niñinos estos del PP, que le dieron, que la pusieron. Pero ¿a qué se le ocurre poner? Vamos, yo es que no sé cómo puede ser. Yo no sé. Yo solo sé una cosa, que es que vamos. Que es increíble. ¿Tú sabes la de bellota al corno que cae aquí en la sierra? Está todo el camino negro de bellota. Están las cabras todas las tardes comiendo bellota, vamos. Pero bellota, ¿eh?
Si es que da pena pisarlas con el coche, mirad. Mira cómo está el suelo de bellota del Alcornoque. Está el suelo llenecito de... Mira, no saben el bellotil que tienen las cabras por ir para arriba. No saben la de bellotas que hay ahí. Bellotas a miles. Hay comida en el campo, pero como no nos deja los de Somos Cáceres, dicen que no haya ganado. Increíble. Está el suelo, aquí hay bellota hasta el mes de Alcornoque. Va a haber bellota hasta el mes de abril. No sé, luego a desentierrar las cabras. Hasta el mes de abril. Es increíble cómo resulta el sistema. Os felicito y os doy vuestra enhorabuena. Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud. Dice cuando se presentó y cogió el mando, fíjate si engañó a los del PP. Le decía que no iba a cobrar porque ella ganaba la que más dinero de toda Extremadura. Que es la que más dinero gana de toda Extremadura. Luego quería el sueldo. No, si te lo van a dar. Riñes con todo, rompe la alianza con los concejales y quiere que te voten a toque sí. Oh, encima ¿ha visto el perro? Este perro está tocado, se tira a morder las ramas y todo. Pega un salto para arriba que no veáis. Está tocado. Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud. ¿No lo habéis visto en el vídeo cuando fue con la Guardia Civil a quitar la terraza de la plaza? La Guardia Civil y ella sí. Esa gente. Oh, llamo a la Guardia Civil. Oh. Si le preguntas una cosa que no te... Ese solamente le preguntó que había traído una terraza, ella que la trae. Solo por preguntarle por qué haya montado esa terraza, ya está. Bueno, que se le ha puesto 2 denuncias o 3 y se va a salir también para todo para adelante, yo qué sé. Y os digo que si ganan los socialistas, esos iban igual. No quieren, son así, son gente así. Y yo mañana monto un restaurante y lo tienes que cerrar porque te hacen todo lo posible para cerrártelo. Y el ganado, pues como yo tengo aquí la sierra, un montón de hectáreas y tal, pues no me pueden mucho hacer daño. Lo peor es al muchacho mío. El muchacho iba a traer su ganado y ya no puede traer ganado por culpa de ella. Y ella tan contenta, después sale a hacer un vídeo. ¡Ay, los problemas que tenemos los ganaderos! ¿Tú eres ganadera? No. ¿Qué problema si tu madre está en el PER, en otro pueblo? Porque da más jornales. Y porque allí iba esa gente no trabaja. Y el ganado lo tiene aquí metido, porque se lo ponga el ganado a nombre de ella. Pero como saben que hay que hacer todos los papeles bien. El muchacho mío que iba a colaborar con la universidad, a hacer todo bien. La que te lía un petardo de esto. Bueno, a mí no me lía. A mí me ha querido liar, pero a mí se va. Yo voy a salir para adelante. Pero al muchacho es el que la ha fastidiado de verdad. Ese sí que la ha fastidiado. Al muchacho sí que le ha liado una buena idea. Solo para tener ellos las ovejas ilegales.
Cuando saben que yo nunca he dicho nada, nunca, nunca. Yo nunca he dicho nada de que están ilegales, nunca. Claro, nunca, porque si tú estás empadronado en otro pueblo, que pintan aquí las ovejas metidas en la dehesa de aquí? ¿Que se las lleve a caballo? ¿O no está, no está empadronado en caballo? Pues se lleve las ovejas a caballo. Yo nunca he dicho nada. Pero como ya mis derechos no me los dan, ahora es que no los míos ni los del hijo mío, porque al hijo mío tampoco se los va a dar. Uy, va ella aquí a firmar aquí ningún papel. Y le voy a decir una cosa, al que le viene a comprar los corderos, el próximo día que venga a comprar los corderos, a ese le manda al Seprona para allá que le miren el camioneto. Y le miren todos los papeles y todas las guías. ¿Sabes cómo se le quitan las bobas? Me tienen a mí obligado a estar cumpliendo toda la ley, encima no me quieren dar ni lo de la ley. Y van a venir aquí, que sé bien de dónde es, que es de aquí de un pueblo de al lado. Es como si vuelva para acá a comprar cordero, verás cómo va a ir la Guardia Civil a ver lo que lleva en el camión y cómo lo lleva. ¿O esto qué se va a creer? ¿Por culpa de esta niñata no va a poder traer su primo aquí que ganado o qué? Hacho, qué niebla. Vamos, que me llame el hijo para ver cuándo traemos las vacas o si vamos a ver las vacas y le tengas que decir que no puede traer las vacas por culpa de estos asquerosos. Cállalo. Mira, las bellotas al cornoque. Hay montones de bellotas. Ya que de bellota. Van bajando las cabras por allí. O sea, os voy a dejar, voy a llamar al muchacho a ver qué hablamos. A ver qué plan le busca el Dagal. Tampoco por culpa de esta asquerosa. No va a perder el Dagal mío toda su vida por culpa de una petarda. Si me lo llevo a la sierra. Me han ofrecido unas fincas aquí en un pueblo al lado. Y si compro la finca se empadrona allí el muchacho y llevar allí el ganado. Que deben estar el pueblo ese sin ganado por allí. No voy a permitir tampoco que por esta petarda el muchacho mío pierda su vida. Están los hijos de Byron allá. Me quedan tres. Uno se lo va a llevar otro, uno se lo lleva. Miradlo, son sus hijos. Byron, a ver si lo va a matar el otro o no. O sea, mañana voy a ir a Morales al sindicato a ver lo del Dagal. A buscarle otra finca, a buscar otro pueblo. Y ya está, no queda otro remedio. Tampoco voy a destrozar que el Dagal pierda un año o pierda 2 años de incorporación por culpa de este zamarro. Vamos, yo sabía que los socialistas también me le iban a intentar liar. Pero los socialistas es verdad que la ley, ellos se atacan a las normativas. Las normativas no pueden, así le dice a la secretaria, sí, dale la autorización por escrito como te ha pedido, eso es así de claro. Las normativas nadie se las salta, nada más quién se las salta, los analfabetos. Hay cosas que pueden hacer, pero otras cosas no. Pero si el muchacho va a tener que andar bregando con ella, con 19 años le amargan la vida al Dagal. Ahora mismo esta tarde ya le doy otro disgusto, han dicho que ni vacas ni hostia, que tiene que esperar. Eso, espérate a ver cómo solucionamos esto, porque esto no vas a porque es que el chaval sí que cuando las trae ganado se le aprueba las subvenciones, como a todos los ganaderos jóvenes, y tiene que tener, él no es como yo, que ya lo tengo todo de para atrás. El muchacho tienes que pedir más papeles, te tienen que firmar más el primer año. Y claro, si vamos a tener que estar cada vez que vaya el muchacho al ayuntamiento con la Guardia Civil, vamos con el abogado, pues tampoco es plan.
El que niebla la sierra, eh. No, pues me ha llamado un ganadero, me lo ha dicho esta vez. Dice, en mi pueblo pasó igual, que a uno no le querían dar los papeles, empezaron a denunciar y nos costó, a algunos ganaderos costó hasta 15.000 euros la broma, por culpa de un zumbado de estos de alcalde. He dicho, yo igual, yo nunca he denunciado, pero ya va para adelante. Pero si decía la secretaria, retira tus palabras o te denuncio, le decía en un pleno a ella. ¿Y no las retiró? No, no, acusó a la secretaria. Se gastó el dinero en cerveza gratis y en un grupo de música que trajo ella porque le gustaba a ella. Hoy que irá a traer hasta los niños de los ojos rojos. No, con dinero está, si le hubieran dado el dinero, en un año nos quedamos sin 800.000 euros que tiene el ayuntamiento. Y claro, pagaron a esa gente, luego había que pagar los del pueblo, están sin cobrar. Ahora dice la señorita, le echaba las culpas a la secretaria. Y la secretaria le dio allí en un pleno, le dijo, retiras tus palabras, y no las retiró. No, no. Que la culpa, que no le había dicho nada a la secretaria. Sí que la secretaria, no sé si la secretaria la ha denunciado. ¿Cómo? Y si coge los 800.000 euros, se los machacan en un año, ella es la madre. En tonterías y en bobería, como se los machacan todos. Se murió un caballo para allá arriba el año pasado. No sé de quién será ese caballo, porque es que nunca apareció el dueño. Era un... ¿Para qué entre los perros los huesos? Mira qué niebla, zagales. Bajan por ahí las cabras, tienen que bajar, todavía no han bajado por abajo de la sierra. Mira, la niebla. Es la culpa por la tiene mi hermana, que es su asesora. Esa es la que está asesorando. No hace falta. Y son todos unos jubilados, todos unos jubiletas. Que nunca han tenido ganado hasta la edad de la jubilación. Cuando ya tienen el paro aprobado, de 52 años se meten con ganado. ¿Qué pasa, Gara? Ahí vienen los tres careas. ¡Home! 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 Va, cosas de la vida, este mundo es así. Mundo de la ganadería, por eso tenemos tantos problemas, porque tenemos mucha burocracia. Y dice ella que si la burocracia, ella no tiene ni un papel de una oveja, no sabe ni cómo se hace una paz. Es que ni tiene ni paz, ni tiene ni nada absolutamente. Simplemente saneamiento obligatorio y ya está. Claro. Esto se mete en un puesto de la Junta a una persona así, le amarga la vida a todos los ganaderos y a todos los agricultores. Luego escúchalo. Pues de quién me han dicho a mí también, hay otro país que es un bicho malo, que también es también de un puesto tú trabajas en una administración y me han dicho, pues sí también, que me tiene liada la pellenca esta, la pellenca, esto me hace la penca esta, como se diga esa palabra. Uy, día, el muchacho, a ver qué plan hacemos esta noche. Tenemos que planear. Bueno, planear no, se tendrá que ir a otro pueblo. No, yo también me tengo que ir para otro pueblo, aquí no se puede ya. Esto no puede ser, esto. Y si no te cae un alcalde corrupto, te cae un analfabeto. Pero que yo digo una cosa que siempre he defendido mi vida y me moriré defendiéndola.
a la ganadería esta de pueblo, a ganadería autóctona, a ganadería de cabreros y de gente de pueblo de toda la vida. Y que te vengan vendiendo la moto, que van ahí diciendo, y luego mira. Vamos, que si yo en todo alcalde fuera una vez, vamos, yo no, pues yo soy analfabeto, para ser alcalde hay que tener, no es tener, aparte de tener estudios, porque esta dice que tiene estudios, pero si tú es un penco, como no tiene vida, como no tiene solamente lo de su madre, a la historia de su madre que la ha metido en la cabeza toda la vida, entonces claro, esas personas no tienen mundo y jamás utilizarían nada en contra de nadie. Pero escuchar, esto va, porque va el muchacho mío y yo, esto va otro del pueblo y la pelota esta se lo da a todos los papeles, todo lo que haga falta. Pasa que a mí al muchacho mío, pues no. Así, hombre, tengan esto más que yo. Pues trabaja, como hacemos todos. Como bonito ir de trabajadores echados en el sofá toda la vida sentados en la puerta de casa. Un día se escapan las cabras que estaba a llevar y le dice un hombre a mi cuñado, el marido de la Maribel y a mi hermano, ¿sabes salió las cabras a tu hermano? Y ellos dos sentados allí, que estaban todo el año sentados en la puerta, y dice, ¡buah! Cuando venga el que las encierre. Madre mía, y voy yo le veo una oveja perdida y se la recojo y a todo el mundo y le da tu bestia y le hago de todo. Me voy a ver a mi hermano Abraham y le digo, vete a ver el caballo que lo tengo metido en una finca, un caballo en cemental que tenía yo. Y no fue a verlo, 3 días sin ir a ver el caballo. No fue a verlo. Pues entonces dime que no vas a ir, yo busco a otro. Me dijo que sí, después no fue. Después no se está bien sentado en la puerta de casa. Madre mía, y en el sofá. Y venga café. Y esta pues se está vengando, en venganza, dice, pues verá. Como ya sabe que el ayuntamiento es el que va a pagar. Y la culpa a los del PP. Los del PP son los culpables, que le dieron los votos y le dieron la alcaldía. Ah, pues ¿sabes lo que dijo ella? Que o ella era alcalde o no daba, que ella es concejal solo ella, 50 votos. Si no, no hago nada. Yo la que mando yo. Y ya veían que si no que algo tenían que hacer, pues si no tenía que gobernaba el otro. Y los del PP pues hicieron un pacto con ella. Ahora resulta que le hacen un pacto y al día siguiente lo rompen cuando le dieron el bastón de mando. Coño, rompió el pacto. Ni pacto ni luego a los plenos va y le dice que están obligados a votar lo que ella dice. Pues, oye, chica, te votarán lo que ellos quieran. No haber reñido con ellos y nunca. Mira si hay bellotas aquí. Ah, güey, los chicos del PP me la liaron bien. La muchacha otra del PP está de esa zona y dice yo que sabía que no iba a salir esto así. Ah, güey, y sale haciendo un vídeo criticando la ley electoral. Y resulta que tú te estás aprovechando de la ley electoral. Las cabras para acá. Ahora a estas horas salen todos los jabalines, están todos bajando para abajo unas pasteras de jabalines. A los días de niebla empiezan a bajar más pronto. Te pones por ahí un rifle, bien, jabalí. Saca esa carne, nunca me ha gustado, porque es que comen carne. A mí me gusta comer carne de animales que están bien criados. No, eso comen bichos muertos, comen de todo. Es que asco. No, están en una de esas que están como cochinos ibéricos, me parece bien. Pero estos jabalíes de sierra, estos se comen caballos muertos, vacas, se comen de todo. Dice, ¿qué está eso? No, esa carne no. A mí me gusta comer carne buena. Y a ser posible rumiante. Ay el hijo mío, que se iba a traer las vacas él este año a sus cabras. Y por culpa de la, de la alcaldesa no va a poder. Bueno, tendremos que buscar una alternativa. No vamos a desistir por culpa de esto. Pero claro, ya no es igual. Pues el muchacho también se iba a ir de aquí, lo que pasa es que al principio, bueno, pues claro, aquí hay comida, pero para tanto ganado ya no vamos a tener comida. Nosotros estamos pensando en irnos, estamos buscando una finca para comprar.
Otro día me pidieron 7 millones de euros por una. Pff, madre mía, 7 millones de euros. Madre mía. Veremos. ¿Dónde está? Si me toca la lotería, yo confío en que me va a tocar. Hoy los problemas que tenemos los ganaderos, dice. Los que me han escuchado a mí que he tenido toda mi vida y ahora los que está provocándome ella. Ya bajan para acá esta. La Miriam se ríe. La Miriam se monta de risa. Dice, pero a que tienes liada. Digo, pero tú verás que si la tengo liada, pero gorda, vamos, que no es tan gorda, que yo tengo un plan B, pero primero vamos a agotar todos estos cartuchos. No los voy a agotar, me los tiene que dar, sí o sí. Si ella es caprichosa, una niña caprichosa, ¿sabes lo que le hacía a sus primos? Estaban jugando con sus primos. Si no le gustaba el juego, rompía todos los juguetes y se iba. Y como siempre ha sido así, pues, ahora crecía con el mando cualquiera. El batón de mando, madrita mía. Dirá, ahora le vamos a quitar aquí toda la subvención. Estará su madre, déjalo, o ignorante de la vida. Si supieras que voy a cobrar esta semana, en esta semana o la que viene voy a cobrar 19.000 euros. Tonta, que no te enteras de la vida, de otra cosa que tengo. Me cago en 10 cuando me lo ingrese, lo publico en el Facebook. Digo, mira, 19.000 euros me han ingresado, chispazo. Los van a ingresar un día de esto. Ya me han dicho que ya está hecha la nómina. La factura, vamos. Toda la gente por el dinero que se matan. Eso no lo sabía ella. Fijar, no puede ver a la universidad porque yo estoy en el proyecto Mosaico. Odia el proyecto Mosaico de la universidad. Iban a hacer ahí una plantación de castaños que los quieran plantar para dárselos a cualquier persona al que los quisiera. Iban a preparar para el muchacho mío abrevaderos para las vacas, a preparar, a acondicionar lo que pudieran. Que había dinero en la Junta de Extremadura para hacerlo. Pero como estoy ahí metido y el muchacho mío, pues la tía no ha querido contestarles ni el teléfono. Nada absolutamente, no quiere. Cuando eso es otro alcalde, me cago en hielo, coge el dinero rápido y dice, venga, sí, 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 hagamos, no el dinero que colabora para que... Ahora han aprobado aquí en el Valle del Árrago dinero para hacer más naves para los cabreros y la limpieza de cortafuegos y todo eso ahí, que me han preguntado si puedo llevar las avileñas, las berrendas para allí. Lo que pasa es que he dicho que ahí no hay pasto para las berrendas, para las cabras sí. Pero las cabras tengo todo esto ya aquí arriba. Y después hay más dinero para eso. Y luego ahora voy a alquilar las cabras, y también se ha aprobado ese dinero de que voy a alquilar las cabras a unos alumnos que vienen con tutor con eso y ahí me van a pagar por alquilar las cabras. Un montón de proyectos que se están haciendo aquí mirando por la ganadería y que te venga un petardo de esto, que a mí si fuera, que me dijera que no odiara, pero como dicen que son ganaderos, vean qué niebla más oscura, profunda. Un montón de proyectos que hay buenos para la ganadería de raza autóctona, de ratas, y que por culpa de esta gente está toda la administración intentando mejorar gracias a la presión que hemos hecho todos los ganaderos que estamos haciendo y luchando y que ya se están dando cuenta los políticos que es verdad que hay un problema grave con lo que no hay ganaderos y que te venga uno de estos politicuchos y te líen que te están liando de pueblo. Aquí sobra un carea si lo queréis, son hijos de Byron, bueno, de Byron y de la perra esa. El del trapo que tiene el pescuezo del muchacho mío, que él lo quería para sus cabras, pero como las sus cabras a lo mejor no van a venir por culpa de su prima, pues ese es el del muchacho mío. Este se puede regalar. ¿Y aquel? Bueno, está prohibido regalarlo. Bueno, nosotros sí, porque nosotros somos ganaderos. Ese de la corbata, que le ha puesto el niño una corbatina, ¿no veis? ¿Qué pasa? Este es del muchacho mío. Este se va a quedar al dagar. Pero claro, si no compramos las cabras por culpa de la alcaldesa ni las vacas, habrá que llevarse alguno. ¿O qué tal liado tu prima, hijo?
rojo y los mataron por eso. Te lo dejamos aquí porque se suele ir con la gente, hay mucha gente para el castillo de turismo, eso lo dejamos por la noche suelto. Ven aquí, ven aquí, perro corbatina, ven aquí. Buen 10, parece un león. Lo soltamos por la noche. Algunos días, hoy no la he llevado, ahora será por la niebla. ¿No veis la perra cuando voy para allá con Matiza? Para allá. Esa perra voy yo ahora con ella y me llevo donde están los jabalines. Esa perra va a eso, los jabalines ahora mismo si yo fuera con ella. Este es el perro que te da la administración, un buen perro me trajeron para acá, mastín del Pirineo. Parece chico, pero es grande, es que este perro es muy grande. Y este perro sí que es bueno. Cállalo. Escuchaba para allá abajo, digo. ¡Home! ¡Home! Mira qué bonita está la sierra. Están riendo, se piensa de los tontos que tiene alrededor ella, los 4 tontos, y el otro. Hay un concejal del PP, bueno, que no la puede ni ver, que la pone de todo a ella y a mi hermano, y que están todos hablando con él. Sí, hombre, hay que tener un poco de dignidad. Mira, una paloma. Pero como ese no me puede ver a mí tampoco por envidia, pues están ellos más contentos. Claro, se dice, ah, tú déjalo castrando, nos damos nosotros. Tú verás, tú verás, tú verás. Tú verás, tú verás. Va a ver, tú verás, va a ver, tú verás. No, de momento mira casi se carga el muchacho mío, ¿no? A ver qué plan buscamos, a ver qué hacemos. Pero claro, yo no voy a coger 50.000 euros, gastarme 50.000 euros y después tengamos todos los días pleitos con el ayuntamiento y no te quieres dar lo que te tienen que dar. Chacho, chacho, chacho. Esto es un juego de ajedrez, lo digo, llevo toda la vida con ganado. Esto es un juego, una partida de ajedrez que tiene un montón de estrategias. Ya los muchachos me han ofrecido unas fincas en un pueblo de aquí al lado. Las fincas son pequeñas, pero lo bueno que están dentro del monte público, de la dehesa del pueblo, de ese pueblo. Y esa dehesa no tiene ganado, está vacía, no hay ganado. Y me ha ofrecido un ganadero que ha quitado las vacas. Me ha dicho, mira, cómpramelas. Y es que estás ahí metido tú en la dehesa. Y la dehesa está vacía. Pues yo no, el muchacho. Y nada más que se empadrone en ese pueblo le pertenece. Lo que pasa es que, claro, nosotros no queremos que el chaval se tenga que ir ahora de aquí. ¿Por qué se tiene que ir aquí? Vamos a ver. O sea, aquí hay dehesas para el ganado y toda la vida las ha habido. ¿Por culpa de la alcaldesa? Pues no. Pero bueno, habrá que ver qué hacemos. ¿Qué pasa, Pizarro? ¿Qué hacemos, Pizarro? Cabras han ido ya delante de los alcornos que van. Yo lo digo, esto es eso de ajedrez, una partida de ajedrez, que tienes que estar siempre haciéndolo bien. Bueno, si alquilas una de esas en particular, no, porque ya tienes alquilar, pero bueno. Pero en esto de los montes públicos, lo que es público, depende siempre del alcalde que entra depende. Ay, mirad que baja para meterse a las cabras para cama. Esta se la metemos para cama, mira. Somos, mañana puedo hacer eso yo,
mira. Ay, Miriam, Miriam. Ay, Miriam Ramos Núñez, bellotera singular. Ay, el mijito ese pobrecito, el disgusto que le he pegado esta tarde. Lo voy a llamar ahora, a ver. Ya no quiero ni, ya no, me dijo que me llamaba cuando viniera para acá, pero al decirle que a lo mejor no comprábamos el ganado suyo ni traíamos sus cosas, fíjate, ¿y por qué? ¿Por qué? He dicho, hombre, ¿por qué, hijo? Porque tú no ves el panorama que tenemos aquí con la alcaldesa. A ver qué quieres que hagamos. Yo no sé por qué los de Somos Cáceres no le llaman la atención, le dicen, oye tía, tú cumple aquí con la... Pues están quedando ellos, vamos, se van a cargar el partido, me cago en 10. Se van a cargar el partido de Somos Cáceres. Madre, me asienta la Junta de Extremadura, entonces sí que me arreglan. Entonces sí que me preparan, entonces sí que me la lía. ¡Dios! Me echan hasta de Extremadura. ¡Dios la dura! Bueno, a mí, a todos los ganaderos. Yo sé que siempre va a estar en la política, ya esto ya no sale, una vez que prueban el poder ya no salen de ahí nunca. ¿Qué pasa? Que la política está totalmente destruida por gente así. No podemos hacer nada. Mira, qué bonito. Todos olivos tengo sin coger porque aquí voy a hacer el aceite. Lo voy a hacer ahora, voy a empezar pronto. No es como habían estado para aquí los jabalines cerca. Bailo, ten cuidado, como te tiras una cabra, te mando para el matadero. Bailo, ven aquí. Estate quieto aquí. Que no hay... Bailo. Tengo al muchacho, tenemos una pastoría de cabras grande, mirad para los dos. Mira que yo con la mitad y la otra mitad. Que se las tengo al hombre que eso me ha dicho que den que el papel no las tiene que vender, que se va a jubilar. Tenemos las vacas ya, mirad, más tengo ya las vacas buscadas. Y que por culpa de esta gente se suspendan todos esos negocios y todos esos tratos que tenemos. ¡Ey! Ven aquí. Ah, van. Es que te ha visto a ti, que no habla, el perro te va a morder. Te martilla está con los... ¡Vamos! Todos los olivos son de un hombrito que me los ha ofrecido y que me los vende esta finca. ¡Ven aquí! ¡Sentencia! ¡Sentencia! ¡Toma! ¡Ven aquí! Y le vienes a traer la cabra para acá. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Sentencia, sentencia. ¿No han bajado por abajo las cabras hoy? ¿Bajaban tarde? Qué buenas aceitunas hay aquí, Martín. Hay niebla, cuando hay niebla se agarran a comer, la hierba. No había niebla para arriba, Martín. No había nada, pues a la niebla. Está metida aquí, sí. Ya viene para acá. Sentencia, vamos. Sentencia que te sentenciamos. Vamos.
Buah, si supieras cómo hablaba su madre de Martín. Madre mía, lo mal todo el día. Ese hombre que tiene ahí, ese hombre que tiene para ahí. Una sinvergüenza de los pobres, toda la vida metiéndose con los pobres. Ya lo pagarán. Luego se hizo amiga íntima de la tía Pescueza. Allá he estado el año pasado las dos tomando café todos los días planeando y jugando. Esa me tiene hecho un muñeco vudú, ¿eh? Dios, le metiéndole ahí un montón de historia a la Pescueza para que la pescueza flipando. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Eh? Que si hay bellotas, dice, madre mía, del corno que yo que iba a llevar estas cabras para allá, nada. Iba a llevar estas cabras para allí cuando las vacas, a ver si se comen ya todas las bellotas. Allí no hay bellota. No, para allí no hay bellota, solo hay comida. Para allí, para donde tengo las vacas, iba a llevar estas cabras yo. Vamos, que las vamos a llevar, pero a que coman para que aprovechen toda la bellota, porque hay mucha bellota del corno que está parvado todo. Este es el corno que tiene que tener propiedad muchísima. También. Toma que sea en montones, está todo polvado. ¡Toma! Ven aquí. Sentencia. Ya vaya. Igual, en el grande. Ahí tiene que haber hierba de cuarta. Igual. No, si voy a traer las avileñas para acá, a lo mejor. Las voy a llevar unos días ahí atrás. Las voy a llevar unos días ahí atrás, pero luego las echo para arriba también para la sierra. Tú verás, comida hay por todos los sitios, Martín. Todas estas hojas las tenemos que meter, las voy a meter mañana para las cabras, mira. Está lleno de bellotas, todo, Martín. Ah, buen día. A todas las bellotas que coge Martín. Del cornoque. Ah, buen día, Martín. Entonces, esas bellotas quedan escondidas y luego las cabras van rebuscando durante todo el año. Vamos, duran hasta algunos meses, algunos años hasta abril. Mira aquí todas las que hay, mira aquí. Mira, Martín. Mirad, todas las bellotas que da el cornoque. Esta sierra es buenísima para cabra. ¿Eh? Bueno, hay hojas aquí de castaño para coger. Madre mía. Toda esta hoja la cogemos nosotros todos los años para la cama, para las cabras. Toda esta. Y cogemos sacas y sacas de hoja y se entierran las cabras. Ahora no, que no hace mucho frío, pero ha empezado ya el frío. Se entierran las cabras en la hoja. Pero este año no quieren bajar las cabras de la sierra. Hay un amigo mío que también las tiene en la sierra, las horras, y no le quieren bajar para el corral. No bajan. No sé, este año el ganado no quiere bajar de la sierra. Os dejo, voy a llamar al hijo para decirle que vamos a buscar otra alternativa. Ya que en Torre de Don Miguel la señora alcaldesa no está por la labor. Qué vergüenza. Un chaval que se incorpora joven con 19 años con ganas de tener ganado. Y encima un chaval que lleva toda la vida con la ganadería, que es el hijo mío nació con las cabras. Que tiene unos conocimientos de ganadería brutales. Por culpa de una persona que ha odiado toda la vida la ganadería, porque los sellos que la han odiado, que se han burlado de mí todo lo que han querido, se han reído, todo lo que le ha dado la gana. Vengan ahora, que se pense, que yo sabía que no iban a cambiar, si sé que nunca han odiado la ganadería. Que le vengan a destrozar también la vida a un chaval joven. Qué bonito. Bueno, así es la vida. Muchos en el pueblo se alegran, se están riendo, pero más me río de ellos, que mira, el chispazo que mira qué navidades voy a pasar, 20.000 pavos, toma para allá me van a soltar. Otros a silbar. Vosotros a seguir con los 400 euros y riendo de mí.
Pero menuda vida. Las cabras se dan la vuelta para atrás. Las que este año se están agarrando las cabras, no quieren venir las cabras por los corrales. Están todas en la sierra, no quieren bajar, no quieren bajar, no quieren bajar. Quita Pizarro, vete con las cabras. Voy a llamar al muchacho, porque le habré disgustado porque me dijo, luego te llamo y no me llama. Es que hay que ser realista. ¿Cómo es que lo que yo le he dicho al muchacho? Es que metemos 50.000 euros o 60.000 euros. Te van a dar la subvención que te la van a dar. Vale, metemos la subvención, te piden los papeles. ¿Dónde ven los pactos del pueblo? Te salta tu prima y te va a decir, mi palabra vale, hace falta pasteles. Pues venga, ya sancionado, te quitan entonces que perdemos todo el dinero, pierden los derechos de los pactos y pierde todo por culpa. Eso no se puede, hay que hacerlo bien. Por eso se han arruinado muchos chavales que empiezan, porque los ayuntamientos luego le vienen todos los problemas. Hay ayuntamientos que no, que son justos y que son ganaderos y que son pueblos ganaderos. Aquí nada más estoy yo, claro. Ahora, si yo les dijera, venga, os voy a dar por el dinero negro algo de subvención por detrás, entonces seguro que me lo firmaban. Y luego sale en un vídeo, me dicen seguidores, se ha dicho en un vídeo que critica la ley electoral. Pero muchacho, que es alcalde gracias a esa ley electoral, porque con 50 votos y el engaño ¿cómo engaño a los niños del PP? Chicos del PP son tontos. Mira qué bonito ese Cataño, hágale, qué bonito. Pero ¿a quién se le ocurre la tonta del PP darle el mando sin hacer un contrato por escrito? Dice la otra, es que me dio su palabra y ¿sabes qué me dijo después? Que ella no tenía palabra. Estás incumpliendo tu palabra, es que yo no tengo palabra. Saqué el bastón de mando y mi hermana está, ¿verdad que manda? Claro, porque era para fastidiarme a mí, solo quiere su cometido, lo único que era intentar fastidiarme a mí. Pues la llevan clara. Yo no tengo por qué hacerle la pelota a nadie, ni tengo que estar debajo de nadie. Byron, nos quieren eliminar. A ti te quieren llevar a una perrera, te quieren castrar. Y regalarte a una familia que te tenga en un piso. No quieren que estemos nadie en el campo. A ti sentencia también, tú por ser un perro agresivo, tú que eres agresivo, también te quieren fusilar. Dios, nos van a eliminar a todos los autóctonos de aquí. Pobrecito, ¿dónde se van a meter? Hay sentencia, a ti te cambian el nombre porque dicen que ese nombre es pecado. Qué vida, mirad qué bonita la niebla. Pues sí, hombre, a mí me da más pena por el muchacho. A mí me da igual, pues yo tengo soluciones, pero el muchacho, a lo que le está haciendo al Dagal, eso no tiene nombre. Pues cómo va a permitir mi hermana que el muchacho me se incorpore, entonces somos dos ganaderos, entonces ya ganamos los plenos. Uy, no quiere no quiere, eso es cosa de mi hermana, de mi hermano y de la tuberaz y de la tonta del bote. Claro, pues se va a incorporar mi muchacho, sí, sí, hombre. Y juntemos aquí 300 vacas. Vamos, que me salta, me dice mi hermana, cuando el incendio, que digo, le dije yo, tened cuidado con las ovejas, porque si os coge la Guardia Civil os va a denunciar. A mí no me denuncia, pero tengo papeles. Le dije, pedir un papel o algo. ¿No andes con papeles? ¿No andes con papeles? ¿Qué papel? Si nadie queremos papeles, si aquí nadie tiene papeles, nada más el único que anda con papeles eres tú, así que no sé para qué te los vas a pedir. Digo, hombre, el único que anda con papeles soy yo, pues soy el único ganadero profesional y el único que me los pida en mi comunidad europea, chacho. No, voy a abrir un bar. Y lo voy a abrir oculto. Cuando venga el veterinario, lo echo allá a patas al veterinario. Digo, tú aquí vas a pisar. Me ha dicho aquí la alcaldesa, manda aquí el ayuntamiento. El ayuntamiento no quiere papeles. Pero es como me manda la Guardia Civil y me cierran el bar. Lo de los papeles. Byron, ay, qué pena. El día que lleve un año tranquilo, la suerte que tengo una de gente buena, 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 pero buena.
Tengo unos contactos, vamos, tengo unos asesores buenos, buenos, buenos por detrás. Que hasta le van a quitar a boba. A que sí, Bailo. Si el ayuntamiento te quema, quema el ayuntamiento. Estos me querían ver a mí, ¿sabes cómo querían ver a los hijos míos? Mi hermana y mi hermano, para ir con una cesta cogiendo aceituna y a mí me querían ver hecho un esclavo toda la vida, trabajando como un negro de sol a sol y, todo, y no tener ni nada, así me han querido ver. Y como no se han salido con la suya, pues llevan toda la vida igual. Y yo siempre ayudándole, dándole, mirando por ello, quitándole denuncias, quitándole de todo. Y ganándome las culpas que de las otras cosas que hacen otros. Parece que está, Martín, parece que va a nevar, está todo como muy frío, ¿no? ¿Que va a nevar o qué? Va a llover. Mañana hay que meterle todas estas hojas a las cabras. Ya vengo yo para acá y las metemos. Tú una cama para las cabras mejor que la paja. La paja echa pulgas, ¿eh? Yo nunca tengo ahí pulgas, pues le metemos hojas de esto. Ellas se meten solas, tú tranquilo. Ya, pues esas que le pegan hay que dejarlas fuera. Esas que le pegan hay que dejarlas fuera. Esto querían así, que la mujer mía esté hecha una negra trabajando, los niños sin estudiar, cogiendo aceitunas para allá, si los quieran ver. Claro, como no los han podido ver, pues quieren intentar todo lo que les fastidie, a ver si pueden. Luego me dice un primo mío, ahí lo que tienes que hacer es mirar por ella. Y dicho, si yo miro, si no, a mí no me hubiera hecho nada. Le dices a tu primo que venda todo lo que tenga él y se lo dé a ella. Y me dijo la Miriam, vamos, que tiene que hacer mirar. Digo, que la única de la familia que haya alcaldesa. Digo, pero ¿qué alcaldesa? Si le han votado 50 personas. Ah, buen día. Y aunque sea que lo han votado 300, tendrá que hacer la ley. Pasa que la tubería decía, ahora me lo cargo. Hoy cargármelo. Tira para adelante. Oye, pues es verdad que funciona esto de pagar el sonido. ¿Me están mandando WhatsApp y no suena? A Byron fusilado. No, Byron lo quieren castrar. Quieren quitarme a Byron, castrarlo y meterlo. Mira, le da esta pena al perro. Byron, así es la vida. Están los podemistas todas las tardes para allí por la finca a ver si te ven alguna herida para denunciarme, Byron. Como te rajes un jabalí, verás. Me quieren quitar el perro. Están los podemistas, hay 3 podemistas en mi pueblo, están todo alrededor de la finca a ver si no hay algún perro dañado. A ver si le ven algún corte de un jabalí. Cuando le ven un corte de un jabalí, ¡boh! Uy, llaman a la Guardia Civil que están los perros maltratados. Fíjate, el hijo mío decía que venía para acá y del disgusto que le he pegado. Por culpa de su prima ya no viene para acá. Oye, el disgusto no, que claro, que el chaval me ha llamado todo contento. Y entonces vamos a ir a ver las vacas que voy a comprar y te ha dicho, sí, en vez de decirle, vamos, le he dicho la realidad, he dicho, espérate a ver porque mira cómo está la situación. Tenemos que ir a juicio con el ayuntamiento. Tengo que ir a juicio. Pero bueno, yo puedo esperar, pero el muchacho se trae el ganado y él no puede esperar. Voy a hablar con alguno que haga un buen escrito, lo publiquemos, lo voy a mandar a toda la prensa, que salgan todos los sitios para que vean la realidad, porque esto no puede ser. Me llaman un montón de políticos
Que sí, que tiene la razón, que fíjate que es una dictadura, eso no puede ser, que se va a meter en un problema. Yo puedo decírselo a ella. A mí que yo no quiero lo mío. Yo no quiero una que no me dé, que no me pertenezca. Sí, mucho, mucho, pero mira, ¿viste lo que es un burro? Un burro se para aquí y dice que el burro no pasa y matas el burro y no pasa. Era el hijo mío, que estamos de Navidades, que ya para el año que viene íbamos a traer el ganado, por culpa de esta situación, culpa de la política, bloquean a un ganadero joven. Y luego salen haciendo vídeos de los problemas que tenemos, pero qué agricultores ni qué ganaderos, si no si es que yo flipo. Nunca han ido a una feria ganadera, no saben ni cómo una feria ganadera, nunca, nunca, porque nunca le ha gustado el ganado, es que nunca le ha gustado el ganado. Pasa que bueno, con esto de las redes sociales, pues claro, si no tienen oficio ni beneficio, ni han tenido nada por lo que luchar, esta gente no ha tenido que marcarse un camino, decir, yo voy por aquí, yo siempre quise ser cabrero desde que era niño, desde que tenía 3 años me escapaba con las cabras. Entonces yo, mi camino siempre ha sido el mismo, la ganadería y el campo, y las cosas antiguas, el autóctono, eso todo el mundo lo sabe, que yo desde que era niño, todas las cosas antiguas las he tenido, me he aprendido todas las cosas antiguas porque me ha gustado, y que ahora esté viendo estas cosas, que le gusta todo lo que me gusta a mí, ahora resulta, cuando ellos eran todo lo contrario que lo que soy yo. A lo bueno, y ahora que te lo quiten todo, a los derechos de la gente, pues yo siempre he estado, al tener cabras, siempre he estado discriminado. Porque es así una realidad. Tú tienes cabras, si tienes a gente que te apoya, por ejemplo, el hijo mío que le apoyo y tal, pues vale. Pero si eres como yo, con cabras, luego tuve 3 hijos, pues claro, otra gente, pues claro, pues hacerme todo lo posible para fastidiarme. Porque, claro, porque si dice así se va a hacer rico. Chucho, para atrás. Sentencia, esta vida no es para ti. Pero es que no puede llamar ningún agente del SEPRON al ayuntamiento y decirle que todos los ganados que estén en la dehesa pública tienen que tener su correspondiente autorización, ya que no me escuchan a mí. No se lo puede decir un agente que se pone a llamar, ya que tanto me llaman a mí amenazando a la gente, que llame a alguien allí y se lo diga, que todos los animales que entran dentro de las dehesas del pueblo, todo lo que sea público del pueblo, necesitan la correspondiente autorización. Es que yo no quiero denunciarlo porque no quiero denunciar a esa gente, no tienen culpa, el otro hombre de esa historia, pero habrá que denunciar ya lo que me ha dicho el abogado. Dice que vaya a la Guardia Civil, denuncia todo, verás cómo todos tienes que ir a pedir el papel. Le dice mi hermana que no hace falta papeles, como ella no se los pide nadie, pues ya está. Se los pida el SEPRON a todos y ya tendrán que ir todos para allá. Y es lo que hay que hacer, como ha hecho el abogado, es que tampoco es mejor que lo vean ellos, que sepan lo que les puede pasar y que le exijan al ayuntamiento que, oye, que me lo den a mí y está. Bueno, y a ellos también, si ustedes me lo necesitan. Va a llegar las navidades, gente. Tengo un amigo que es abogado, un hombre mayor, ya no sé si seguirá ejerciendo. Hoy mismo he hablado con él, que me ha llamado. Ese hombre es, pues, es un abogado, y además un abogado fuerte, importante, se habrá jubilado, él lleva caso. Ese se lo conocí yo, gané un juicio. Cago en 10, qué hombre más bueno es. Y esta mañana me ha llamado también para hablarme de la situación, que lo que necesitara, que estaba ahí su bufete de abogado y tal. De hecho, no hace falta. Y me ha estado contando el hombre, y dice el hombre, es que esto es una vergüenza. Dice, ¿tú te crees que esto es un cacho alcalde bloquear así a la gente? Vamos a intentar bloquear. Y ese tío es fuerte, un abogado fuerte. Es muy mayor, pero es muy buena gente. Tiene los hijos también abogados y todo, tiene un bufete de abogados. Vamos, a llamar a Miriam, porque yo no le cogí el teléfono. Y luego me dijo, Miriam, llámalo que te ha llamado este, quiere hablar contigo. Bueno, esta mañana me han llamado dos políticos fuertes. Ese abogado, me ha llamado luego otra chica que es también abogada, que me ha mandado un montón de historias y un montón de después de seguidores particulares.
Ya, güey, digo, ¿qué? Vamos a empezar el lunes con guerra, a ver si esta semana ya me llaman y me dicen, ven a recoger el papel. Ah, güey, no creo, esta estaba a juicio, no es que estás tonta, estaba a juicio, si me dice toda la gente, estaba a juicio, estás tonta, ya está. Ella es tonta y está asesorada por tonto, pues ya está. Y como saben ellos los tontos, y si tú no vas a pagar, ¿va a pagar el ayuntamiento? Claro, qué bonito, con el dinero de los demás. Qué fácil es mandar y disponer con lo que nos dé uno. Byron, nos quieren fusilar. Mirad, qué nieblas. Y vosotros riendo de la situación. Yo también me río. La Miriam también se ríe. La Miriam dice, la Miriam se ríe. Hombre, hoy se ha disgustado un poco cuando le he dicho del muchacho. Se ha disgustado porque, claro, porque el hijo me dijo que iba a venir para acá, le he dicho que ahora voy allá. Ya he dicho que ahora después le hablamos una cosa. Sentencia, vamos. Ay, Dios mío. Os voy a dejar porque nuestra vida mola cantidad. Esta planta también es venenosa para las cabras. Esa de ahí. Esa planta es bueno que cuando echas la comen y se mueren. Pero es bueno que tengas cerca del corral, nunca las quitéis porque aprenden las chivas y ya después no la comen. Siempre las plantas tóxicas, como hay muchas por el campo, hay que dejarlas siempre cerca de los corrales. Es bueno que estén porque aprenden de pequeñas y no mueren. ¿Sabéis lo que os digo? Si tú le quitas las plantas tóxicas, igual que el helecho macho, si tú el helecho macho no lo saben ellas, se lo comen y mueren. Eso empiezan a mear sangre y cascan. Si alguna vez compré ganado, vamos. Son tantas cosas que por culpa de políticos de esto, pues no hay relevo generacional. El lagar mío, mira, que todas esas cosas las sabe, igual que este, el tomatito del diablo, todas estas plantas es bueno que hay aquí. No es como las comen las cabras, porque ellas las saben. En cambio, si tú le quitas todo eso aquí alrededor del corral o de la finca, luego cuando salen al campo y se dan cuenta, se la comen y mueren. Vamos a prepararle una nave al muchacho, le íbamos a preparar una nave que tenemos allí en una finca, para que me tiren las cabras suyas allí. Pues ahora vamos a tener a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. ¿Echamos migas o comemos? O no es así, echamos sopas y comemos. Ajá. ¿Tú qué andas liando? El otro día vino para acá el Dagal y me cortó el olivo. Ya lo que me hizo el Dagal, me cortó el olivo. Uy, die. Ay, hijo mío, lo dura que es la vida de ganadero. Antes de empezar ya te quieren bloquear. No te preocupes que sé que arrasar el pueblo te lo vamos a arrasar. ¿Pero qué anda? Uy, pues vaya, ha cogido el perro mayorón el hijo.
Ay, qué bonito ese. Parece una rata. Una rata parece ese perro. Toda una vida dura. Os lo tengo dicho, que esta es la peor vida que existe. Lo peor que es, la vida esta de ganadero es lo peor que existe. Estás día y noche y encima te encuentras con toda la burocracia brutal que tenemos y encima te encuentras con alcaldes así. Esto es así, yo ya llevo 24 años y estoy ya un poco harto. Una burocracia, saneamientos brutales, toda una historia brutal y lloviendo, mojándote y todo, y para que luego te venga un cantamañana de estos a fastidiarte. Y aquí si vas a lo loco te arruinan, os lo digo, si eres el muchacho mío, tenemos que ir contentos porque es verdad, arruinas al muchacho. Le dan los 50 después tienes que devolver. Es que eso hay que saber lo que se hace. Por eso mucha gente se arruina con las incorporaciones por culpa de los políticos que tenemos. La mayoría se arruinan por el sistema. La GAL no porque estoy yo y va a estar conmigo, pero vamos, igual que muchos ganaderos que son hijos de ganaderos que está todo, pues también funciona bien, pero no bien, que tienen un sueldo para vivir más o menos. Pero te cae una situación esta que no te puedes defender con un alcalde de esto y te preparan una chaperón que al muchacho me imaginaron que se trae el ganado y después vas a pedir el papel al ayuntamiento y te dice que no. A ver qué hace. Y te lo están pidiendo los de Mérida, los papeles, y te lo están pidiendo y el ayuntamiento no te lo quiere dar. ¿Pero por qué no te lo da? Yo qué sé, no quiere, no dice nada, dice que el funcionario me ha dicho que no me lo van a dar. Pero por escrito no me lo quieren decir. La alcaldesa me dice cuando que si lo quiere firmar la alcaldesa, digo, pero ¿cómo que si lo quiere firmar? Vamos a ver, yo que esto alucino. ¿Cómo que sí, pero? ¿No? Otra es que como uno cobra, pero pues si no cobras no te pongas, no cobras porque no te han votado el pleno, que si no sí cobraba. ¿Para qué engañó a los otros que no que iba a cobrar sueldo? Y después quería el sueldo. Cuando ha visto que tampoco le van a dejar comprar nada, pues tampoco puede trincar de estos comisiones y ahora está bloqueada. Se pensaba que los otros le iban a votar a todos que sí. Ahora, y aquí en el pueblo, pues le dirá mucho, no se lo dé, no tiene mucho para la sierra, que se ponga ya para la sierra. Vamos, los estoy escuchando. Hoy hemos empezado el lunes bien, con conflicto, lunes de conflicto. No, la abogada me dice que me espere, que voy a venir, que denunciemos todas las ovejas, que venga la Guardia Civil, denuncia a todos los ganados que están ahí metidos y dice, ya irán esos otros que tienen ganado a pedir el papel. Si no tienen que pagar los 1.500 por pastar sin autorización. Me ha dicho la abogada, dice, verás cómo no dice que para ti, que para uno solo, que no. Verás cuando le venga a mi hermana a 1.500, ¿qué le va a decir a Seprona? Ah, no lo sabía, no sabía que necesitábamos un papel para tener ganado aquí. Eso le van a decir al de Seprona. Pues ya te dirás de Seprona que a ellos no, ellos otros que saben más sabiendo que lo estoy diciendo en todas las redes sociales. Nos vamos.